son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 362 millones de pesos. En vivo, en directo, empieza una nueva semana que ya este lunes pasó muchas horas andando en las novedades, las noticias. Y no solo es que vamos a hacer un resumen del último lunes, la última apertura del mes de noviembre, sino que también hay novedades a partir de las 7 de la tarde y por eso vamos a... Bailo sostiene que dólar soja llevará 80.000 pesos la tonelada. Las petroleras se sumaron al programa Precios Justos, la noticia de hoy. Uzbekistán abrió su mercado a la importación de genética bovina de la Argentina. Te vamos a contar los detalles. El dólar, la expectativa de cómo empezó la semana, qué pasó con todo lo que viene sucediendo respecto a la economía. Bueno, sería una respuesta muy amplia, pero sí tenemos los números, los datos del dólar y euro. Dólar oficial para la compra 165,66, la venta 173,66. Dólar blue 314 pesos para la compra y 318 pesos para la venta. Dólar mayorista 166,40 para la compra y 166,60 la venta. Euro 168,88 la compra y la venta 177 pesos con 83. 30 grados es la temperatura en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasa en la semana? Tenemos la proyección. Mañana martes, parcialmente nublado, 21 la mínima y 34 grados la máxima. Miércoles, mayormente nublado, 23 la mínima, 29 grados la máxima. Y el jueves, parcialmente nublado, 20 la mínima y 25 grados la temperatura máxima. Y es lo que estás viendo en la pantalla. Altísimas temperaturas, alerta amarilla por las condiciones que ya concluyen en que más de medio país, así como atravesamos sequías, hay altas temperaturas en la República Argentina. Por eso, de la mano de Luis Médica, él mismo, desde la ciudad de Buenos Aires para todo el país, recomienda algunos consejos para atravesar esta semana de calor. El Servicio Meteorológico Nacional informó que hay varias zonas en alerta por altas temperaturas, especialmente en el centro y oeste del país, llegando a los 40 grados. El doctor Luis Cámara señaló cuáles son los consejos y cuánto puede durar esta ola de calor. Estamos comenzando una ola, no da la sensación de que sea mucha temperatura sostenida en el tiempo, porque el principal problema en la ola de calor, además de la intensidad, la cantidad de grados, sobre todo más de 34 grados, y lo más complicado de todo es que se sostenga en el tiempo, da la sensación de que esta ola es relativamente pasajera, pero sí hay que avisar a todas las personas mayores, sobre todo, que tengan cuidados en los horarios del mediodía, que usen ropa liviana, si es posible ropa clara que repele el sol, no salir al mediodía cuando hay mucho sol, si los hombres tienen que salir, que usen gorra, un sombrero, algo para protegerse, digamos, sobre todo los que tenemos poco pelo, de la temperatura, y tenía especial cuidado las personas que sufren de hipertensión arterial y los que están tomando diuréticos. Ahí tengan cuidado porque la posibilidad de deshidratarse o que le baje la presión es un poco mayor. Entonces que se controlen con la medicación con mucho cuidado, que se tomen la presión. Y obviamente tomar una buena cantidad de líquidos. Ser cuidadoso también con la comida, básicamente que no tengan infusiones calientes porque no es conveniente en este momento para levantar la temperatura. Pero yo creo que con medidas simples y sobre todo los que tienen medicaciones para descenso de la presión o con insuficiencia cardíaca o que están tomando diuréticos o todos juntos, sean un poco cuidadosos con el tema de la presión.
La ola de calor, los veranos, nosotros sabemos lo que hemos hecho más geriatría, que es peligroso para la salud de los ancianos. Por lo tanto, refrigerar los ambientes y los cuidados que yo dije previamente es importante. Luis Cámara, sus consejos. Muchísimas gracias a la cadena de noticias de la televisión pública. Y ahora, justamente, lo que se comunicó en todo el territorio, las palabras de Juan José Bailo, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca. ¿Por qué? Porque resaltó que la tonelada de soja, a partir de esta etapa que hoy se inauguró de un nuevo periodo en el programa de incremento exportador, dólar soja número 2, la tonelada pasaría de 66.000 pesos exactamente a 80.000. Esto, dijo el funcionario, va a permitir que el gobierno pueda recaudar ingresos alrededor por 3.000 millones de dólares en el transcurso de todo el mes. También remarcó que si hay una mejora para el productor, hay una mejora para toda la cadena. Por otra parte, también se refirió a que la soja se exporta en un 92% y lo que se procesa en el mercado es insumo para alimento balanceado para otras cadenas. Más información dio sobre este sector y es que el incremento en el precio por tonelada se traslada al precio de balanceado. Asimismo dijo que con el incremental de lo recaudado se atenderá a algunas economías regionales afectadas por heladas y sequías, algo que está en consonancia con las declaraciones del secretario de Industria, Juan José de Mendiguren, y en este caso concordancia y unificación en los mensajes, como también más noticias económicas que vamos a ir desarrollando a lo largo de este noticiero en vivo. La novedad y la instauración puntualmente de esta nueva etapa por parte del gobierno, una medida que es voluntaria y que se extiende desde hoy, 28 de noviembre al 31 de diciembre, fue anunciada el viernes. Allí se oficializó y sabíamos que esta semana comenzaba con una nueva disponibilidad, una nueva oportunidad para comercializar soja. Por eso el sábado, en nuestro programa de radio Chacra 360, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes, dijo lo siguiente en respuesta a la medida. Nosotros consideramos, al igual que cuando salió la primera etapa del dólar soja, que estas son medidas que evidentemente tienen un objetivo netamente recaudatorio para el gobierno, ¿no? Para las arcas del Estado. No creemos que esto sea un beneficio y que solucione estructuralmente los problemas que tiene el campo. No hay ninguna duda que puede mejorar la facturación del productor que haya podido guardar algo de grano y que esté vendiendo. Eso sin ninguna duda que es claramente así, se puede facturar algo más, pero esto no soluciona, vuelvo a insistir, los problemas de falta de rentabilidad que están dados claramente por la falta de unificación de un mercado cambiario, de una baja de retenciones o de medidas o políticas que lleven a incentivar la producción y el crecimiento. Creo que para lograr esto se necesita mucho más. Se necesitan políticas que generen confianza, que en el tiempo marquen un rumbo que sea mucho más claro que lo que estamos viviendo. Esto es claramente un parche, una medida momentánea y que sin ninguna duda, vuelvo a insistir, tiene el objetivo recaudatorio y no realmente pensando en un desarrollo o en un crecimiento del campo. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria se trabajó articulado con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Un trabajo mancomunado, como la propia palabra lo indica, de cooperativismo y que sobre todo tiene la oportunidad de regalarnos las palabras de la presidenta del SENASA, Diana Guillén, sobre la conclusión y el motor fundamental de esta unión. Estamos trabajando en un convenio de cooperación con el IICA en dos líneas de trabajo. Una de las líneas de trabajo es la discusión y la conformación de las ideas y los criterios de cómo debería ser el SENASA en el siglo XXI. Hemos estado trabajando fuertemente sobre una propuesta presentada por los consultores del IICA y también hemos trabajado en la idea de incorporar
al SENASA el criterio de riesgo institucional y su gestión. O sea, para nosotros es importante que cuando avanzamos sepamos cuáles son los riesgos a los cuales se puede enfrentar en este siglo XXI el SENASA. Y en este caso, en el caso de riesgo institucional, lo que hemos hecho es una capacitación de trabajadores del SENASA, que son los que habitualmente en cada una de las áreas planifican, ya sea planificación estratégica de esa área o planifican el presupuesto. O sea, la capacitación fue dirigida a ellos para generar capacidad crítica dentro del SENASA en esta línea que para nosotros hasta hoy a lo mejor la aplicamos de manera intuitiva, pero no la aplicamos con un método, con una definición de matrices de riesgo y de gestión de esos riesgos identificados. Los convenios de cooperación deben dejarle al SENASA capacidad instalada en los temas en los cuales se están discutiendo, o en los temas que incluye esos convenios de cooperación. Por eso, digamos, si bien hubo un grupo de consultores que presentaron ideas sobre cómo debería ser el SENASA en el siglo XXI, eso se cierra con la discusión con toda nuestra gente, con todos los gerentes de los distintos medios, programas, etcétera, que tenemos. Y en el caso de análisis de riesgo institucional, la intención es que nos deje capacidad instalada, no que nos vengan y nos digan tenés que hacer esto, así te lo entrego y así hacelo, sino construcción de la capacidad y la construcción de las matrices. O sea, ese es el pensamiento que tenemos con respecto a este convenio de cooperación. Para nosotros desde el IICA una gran oportunidad estar colaborando con el SENASA y brindando cooperación para la modernización y el fortalecimiento institucional del SENASA. Esta solicitud de la Presidenta de SENASA al Director General del IICA nos da la oportunidad de poder trabajar junto con el SENASA para colaborar en su modernización y fortalecimiento. Tuvimos 2 jornadas de trabajo con los equipos gerenciales del SENASA, haciendo una lluvia de ideas, un brainstorming, pensando en un SENASA para dentro de 20 años. Pensando fuera de la caja, imaginando qué necesitaría un servicio como es el SENASA en un esquema de trabajo dentro de 20 años. También es un enfoque más novedoso el tema de que SENASA incorpore lo que es la gestión de riesgos institucionales. Y también sobre eso se está trabajando con todas las áreas de SENASA, con los niveles técnicos, formando grupos, precisamente para que SENASA pueda desarrollar sus propias matrices de riesgo institucionales y hacer sus planes de solución de algunos riesgos. En ese sentido es que el Director General del IICA nos pidió trabajar junto al SENASA para brindar esta cooperación. Y hablando de la cooperación y el impacto social también que tiene cualquier acción que suma tantas voluntades, de la mano de la agencia pública alemana Deutsche Welle, nos quedamos acá en Argentina. No nos vamos a Europa, ni mucho más ni menos, sino que vamos a conocer historias como las de ella, que son las promotoras del reciclaje y el trabajo diario para mejorar algo de lo que es la administración de los residuos. Mi nombre es María Luján Alegre, tengo 27 años, soy promotora ambiental de la cooperativa Madreselva en Buenos Aires, Argentina. María conoce las calles y el trabajo de reciclaje desde que era niña. Una de las peores crisis económicas y sociales de Argentina en 2001 la llevó junto a su familia a buscar sustento en la basura. Recuerdo que mi mamá también tiró el carro embarazada de mi hermana y yo la ayudaba porque ella tiraba el carro y yo iba a los kioscos y pedía las cajas en los kioscos, iba a los edificios y le preguntaba a los porteros si tenían diario. María forma parte de las 20 promotoras ambientales de la cooperativa Madreselvas de recicladores urbanos de la ciudad de Buenos Aires. Con su trabajo puerta a puerta son el primer eslabón para la concientización ambiental y una correcta separación en origen. Para ser promotora ambiental, María no solo cuenta con la experiencia sobre el terreno, se capacitó en gestión de residuos y en derechos laborales desde una perspectiva de género. Somos promotoras ambientales de la cooperativa Madreselva y pasábamos por el edificio para saber si hacen la separación de los materiales reciclables. Que sepan que los materiales reciclables tienen un circuito circular
que si lo separan correctamente va a volver al circuito productivo como materia prima y aparte genera fuente de trabajo. Y si lo tiramos en el cesto negro se va ahí directamente al relleno sanitario y ahí se entierra y termina su ciclo de vida. El intenso trabajo de María y de sus 600 compañeros los convierte en unos de los mayores aliados para el desarrollo sostenible. Claudia es coordinadora de recuperadores en calle de Madreselvas. Decía, las bolsas se revisan porque hay muchos que te sacan reciclados limpios y hay muchos que no. Luego los bolsones son transportados hasta el Centro Verde. Ahí se realizan separación, acondicionamiento y comercialización de los materiales reciclables. Acá llegan a un estimado de 8.000 kilos de material, el 30% es basura. En Argentina se producen casi 45.000 toneladas diarias de desechos o 1 tonelada de basura cada 2 segundos. La mayoría terminan en los más de 5.000 basurales a cielo abierto sin control y con escasas medidas de protección ambiental. Si bien se podría recuperar el 80% de los residuos, solo el 6% se recicla. Si nosotros lo enterramos, no le estamos dando la vida que le tenemos que dar. Y para hacer esa botella de cero tienen que sacar todos los recursos naturales de la tierra. Y ponerle de acá en adelante nosotros hoy en día, ¿qué le vamos a dejar a nuestras generaciones o a las generaciones de nuestras generaciones si nosotros estamos matando el mundo no cuidándolo cuando tenemos las oportunidades y los elementos para cuidarlo? María quiere seguir creando conciencia entre la gente, reducir los desechos que llegan a rellenos sanitarios y basurales y ampliar los derechos de las cooperativas de recuperadores. Sabe que hay mucho trabajo por hacer, pero no piensa bajar los brazos. Las petroleras se sumaron al programa Precio Justo. La noticia de hoy lo anunció Sergio Massa y justamente con esta apertura de semana llegó la noticia. Los aumentos que a veces generan temor en la sociedad como son los combustibles. Estamos hablando que finalmente se definió que no superarán el 4% hasta marzo del año que viene de manera mensual. Diciembre, enero, febrero y marzo con un sendero de aumentos predefinidos son 4% diciembre, 4% enero, 4% febrero y 3,8% en marzo, con el objetivo, dijo Sergio Massa, de seguir construyendo un camino en el cual todos los sectores contribuyan a bajar significativamente la inflación. Aparte, los combustibles, palabras del ministro que un poco coinciden con esto que instalaba recién, ¿no? El temor, la preocupación que genera, entre otras cosas, mucho antes la alimentación, pero el combustible es un tema importante en la actividad industrial, en la logística y en la vida cotidiana y civil de cualquier persona. Agradeció a YPF, Shell, Trafigura, Action también por la aceptación y el paso adelante para incorporarlos al programa y recalcó Sergio Massa que esta medida garantiza el acceso a divisas para las empresas y sobre todo para el abastecimiento de lubricantes. ¿Por qué? Porque la empresa automotriz, más allá de lo que es el abastecimiento de combustibles, estaba en una situación complicada y en una paralización que cada vez se agudizó, ¿no? Por los neumáticos, que esto afecta, por supuesto, a la industria también. Ahora, ya, dejando de hablar de las afectaciones, nos vamos a las estadísticas, porque de la mano de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, FADA, el economista jefe David Miazo compartió en nuestro programa del sábado, Chacra 360, de qué está compuesto el precio del pan, de la leche y de la carne. ¿Cuánto hay de impuesto? ¿Cuánto hay de costo? Bueno, lo vamos a recorrer con él. En el caso del pan, que es lo que estás mencionando, tiene el precio final que nosotros pagamos en una panadería, el 25% son impuestos. Es decir, de cada 100 pesos de pan que pagamos, 25 pesos son impuestos. Otro 56% es lo que representa la panadería. Y acá cabe aclarar que no es que se queda la panadería o que gana la panadería, sino que hacia adelante están todos sus costos laborales, de insumos, alquileres. Entonces, 25% de impuestos es lo que tiene el pan. La panadería representa el 56%. El molino, que es la elaboración de la harina,
representa el 6%, y el trigo, que vendría a ser el insumo básico, representa el 13% del precio final del pan. Es decir, de cada 100 pesos de pan que estamos pagando, solamente estamos pagando 13 de trigo. Y en el caso de la carne, ¿cómo es, David? En el caso de la carne, los impuestos representan el 27%, es decir, de cada 1.000 pesos de carne que compramos, que pagamos, estamos pagando 270 pesos de impuestos acumulados a lo largo de la cadena. Pero claro que tanto pan como carne tienen 10,5% de IVA, no tienen 21%, por lo tanto hay productos que si tienen 21, este número es un poco más alto. Y después el resto del precio se compone en un 28% por la cría, que debe ser la producción del ternero, que es en realidad la etapa más cara de toda la cadena, porque con los indicadores productivos de Argentina vos necesitas tener una vaca y media para producir un ternero por año, con lo que implica el alimento y el cuidado sanitario también de la vaca, entonces por eso también es la etapa más cara. Después, de la cría ese ternero pasa al engorde, al feedlot, que representa un 25%. El feedlot solía representar un valor cercano a la cría, pero estos últimos meses viene con algún nivel de pérdida, entonces por eso achica su participación al 25%. El frigorífico representa un 6%, básicamente con el servicio de faena. La carnicería representa un 14%. Y decíamos recién los impuestos del 27%, y con eso se finaliza el 100% del precio. En el caso de la leche, el tambo representa el 32%, es decir, si querés, como decíamos recién, se multiplica por 3 desde el tambo hasta el consumidor. El tambo solamente representa el 32% del precio final que pagamos. La industria representa el 31%, el comercio representa el 11%, el supermercado básicamente, y los impuestos representan el 26%. Esto cabe aclarar que se mide un sachet de leche entera de 1 litro, que es el producto, si querés, más básico de la cadena láctea, y que tanto sachet de leche como pan, como carne, nosotros no tomamos el precio que tomamos de referencia, es el que releva INDEC en el índice de precios al consumidor. Estamos en los últimos días del mes de noviembre, el mes número 11, y no es que quiera viajar al pasado, sino repasar con vos. En el mes número 3, estoy hablando de marzo, cuando se realizó Expo Agro, se lanzó oficialmente lo que serán los festejos por los 200 años de la raza Yorkton al próximo año, es decir, a 2023. Allí finalmente con un acto muy emotivo y también institucional, por supuesto, acompañado por autoridades, cabañeros y muchas más personas, se celebró lo que va a venir. Y ahora, hace tan solo poquitos días atrás, se inauguró la agenda de acciones especiales por la raza Yorkton, la raza madre de Argentina, que cumple 200 años el año que viene y lo festeja todo el año. De verdad, en toda la República Argentina también, provincia de Buenos Aires, provincia de Córdoba, bueno, por todos lugares dentro de lo que la logística fue habilitando y con tanta también premeditación para un festejo tan importante como este, porque a su vez coincide con los 200 años y ese primer momento en el cual se instauró la mejora genética en la ganadería. Así que raza Yorkton, mejora genética, tiene su bicentenario el próximo año. Y Alejandro Ferrero, el presidente de la Asociación Argentina de Criadores Yorkton, nos regaló estos detalles. 200 años, parece poco, de tener vigencia durante tanto tiempo es un orgullo y para mí como presidente que me haya tocado justamente la conmemoración de estos primeros 200 años de la raza en el país. ¿Qué te puedo adelantar? Que va a haber una serie de festejos conmemorativos en donde la idea es que tanto la prensa como los criadores y la ciudadanía en general conozcan de las virtudes de esta raza que allá por 1823 vino a fundar el mejoramiento de la ganadería en el país y la historia de la ganadería, que fue muy próspera como industria y industria genuina en donde no necesitó subsidios, cuando Argentina era exportador de carnes sin trabas, sin cepos y sin retenciones, se hizo muy conocida por la calidad de sus carnes y ahí el Yorkton tuvo una función muy importante, así que es un orgullo. Hoy estamos presentando la agenda en donde hay actividades dentro del país
y por supuesto los festejos más importantes se van a hacer durante la exposición ganadera en Palermo. Es un festejo de partida doble, 200 años de la raza Shorthorn en Argentina y, como adelantaste, 200 años del inicio del mejoramiento genético. Partida doble y bueno, un super año, Alejandro. Totalmente, partida doble como bien decís, de mejoramiento genético de la raza Shorthorn y de la industria en su momento. Salían los barcos para Europa, para el Reino Unido, sobre todo con carne argentina, esa carne que es única en el mundo y tiene un contenido muy grande de la raza Shorthorn. Estamos llegando a las 7:30 en toda la República Argentina. En este noticiero, una pausa y ya venimos. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 362 millones de pesos. Cien años seguros de lo que hacemos. Hoy es más fácil predecir el clima, pero el desafío sigue siendo enfrentar la tormenta. Podés capacitarte a distancia, aunque para la práctica hay que estar ahí. Hasta es más simple orientarse. Eso sí, el camino hay que recorrerlo igual. Si bien algunas cosas parecen más sencillas que antes, el desafío es el mismo de siempre. Volkswagen. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne argentina, carne sustentable. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Es hora de ganar. Entrega tu cabezal usado y llévate un Draper nuevo. O podés reformar tu convencional a lona. piersantiplataformas.com.ar. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva sede. En todo el país se siembra con Sele. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero Depla. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Historia y crecimiento. Investigación y desarrollo. Nuevas tecnologías. Nuestros clientes, nuestra principal prioridad. Apache, sabemos de campo. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 362 millones de pesos. Segundo bloque por delante, así regresamos de la pausa, pero ahora a prepararse porque nos vamos afuera de las fronteras y en este caso al continente asiático, al país de Uzbekistán, porque abrió su mercado a la importación de genética bovina
de la Argentina, después de 2 años y medio de negociaciones y finalmente nuevo portón en algún punto y metafóricamente hablando, nueva puerta de salida para la actividad exportadora de nuestro país que corresponde al semen y embriones bovinos de producción animal. Bueno, respecto a lo que esto también se destaca en el informe y en la publicación, es que no empezaron por abrir el mercado cárnico, sino a través de la genética en la cual nuestro país realiza un esfuerzo muy importante. Esto lo declaró Rodolfo Acerbi, vicepresidente del SENASA. Y a su vez, por su parte del continente asiático, de Urbexistán, vimos y detectaron que la tecnología de primer nivel en los establecimientos de Argentina lideraba las expectativas que desde Uzbekistán venían a buscar. Por otro lado, y celebrando la firma de un amplio memorándum de cooperación mutua para poder intercambiar toda la información en sanidad animal y seguridad alimentaria, por supuesto, es que con esta firma, con esta confirmación se inaugura un puente de trabajo y un equipo de trabajo también que desde lo público y lo privado de manera articulada celebra una nueva etapa. Como decía el informe, no se comenzó por la carne, sino por la genética en esta oportunidad. Dejamos Asia, nos vamos a Europa, a la Unión Europea puntualmente, y lo que fue dejando la semana pasada el cierre de la COP27, la cumbre para enfrentar el cambio climático y también llamada crisis climática, que desde Europa dicen, bueno, dentro de las polémicas de lo que fue este fin del debate y este documento elaborado, en Europa somos líderes respecto al cambio climático. Esto dicen los diplomáticos, lo cierto es que estamos todos implicados en una situación muy delicada donde ellos también atravesaron en su verano sequías, incendios, pero de alguna manera y desde el Parlamento de la Unión Europea esto cuentan respecto a la postura del bloque para el cambio climático y lo que ya hay que empezar a hacer, por supuesto, desde ayer. ¿Europa está haciendo lo suficiente? Sí, porque nosotros nos hemos marcado un calendario, primero a través de una ley, la ley del clima, es la primera ley que existe en el contexto internacional, que dice que vamos a ser neutrales climáticamente, hay que ver no solamente las emisiones, sino también las capturas, por así decir, las absorciones en 2050, con pasos intermedios, 30, 35, 40 y después en el 50. Dolors, antes estabas comentando, bueno, no sé si quieres recoger el guante de César. Bueno, primero que todo decir que el Partido Popular Europeo y el Partido Popular Español estamos muy alejados de los pensamientos negacionistas del cambio climático. Podremos discutir de cómo llegar a esa, ¿no? Cómo luchar contra el cambio climático. Quizás a veces pues, nos diferencia con el Partido Socialista. Nosotros, por ejemplo, la Unión Europea lo ha dejado bien claro, que la nuclear es una medida de transición ecológica y verde. Y por tanto, por ejemplo, el Partido Popular Español apoyamos la energía nuclear y los socialistas no. Por tanto, yo creo que lo importante es que Europa lidera la lucha contra el cambio climático, el Partido Popular no es negacionista, al contrario, pero quizás las medidas no son las mismas para llegar al mismo sitio. Nosotros también tenemos muy claro que tenemos que hacer esa transición verde sin dañar a la economía, sin dañar a los bolsillos de los ciudadanos. Tenemos que pensar que ahora mismo en Europa, en España, estamos viviendo una crisis que nos dejó el COVID, la crisis de la guerra de Ucrania, la crisis energética, la crisis de la inflación, y queremos que este invierno la gente se pueda calentar en sus casas. Por tanto, toda esta transición la tenemos que hacer juntamente con la sociedad. Y por tanto, los objetivos son los que hemos establecido, pero tenemos que hacerlo junto a la sociedad porque queremos que se calienten en sus casas y que puedan pagar las facturas de la luz. Por esto nosotros apostamos por las renovables, pero también por esa energía de transición que ha establecido la Unión Europea, como es la nuclear y como es el gas. Y por tanto necesitamos esas conexiones de gas desde España hacia el resto de Europa. Lo hemos venido defendiendo siempre. No pueden decir los socialistas lo mismo, los españoles, porque cuando llegaron al gobierno en el año 2018 consideraron que el MidCat no era una infraestructura estratégica y nosotros la defendimos siempre y ahora el Partido Socialista nos ha dado la razón a nosotros. Por tanto, estamos de acuerdo o no en el objetivo, pero en las medidas no. Nosotros siempre estaremos al lado de las familias, de las empresas y, por supuesto, en proteger nuestro planeta y nuestro entorno más próximo.
Ya solo les queda, perdona, apoyar la excepción ibérica de verdad y hablar bien de ella en Europa. Y ya con eso seguro que lo tendríamos arreglado. Yo no estoy de acuerdo, no estamos de acuerdo en que gas y nuclear sean energías de transición, no lo son, particularmente en el ámbito de la nuclear, porque es una energía que genera muchísima inseguridad, que hay un problema después con los residuos, y por tanto el Parlamento es legítimo, el Parlamento a través de una objeción rechazó esa objeción y por tanto sigue adelante el acto delegado de la Comisión Europea, pero esa es nuestra posición. Antes Dolors hacía referencia justamente a la energía nuclear. Algunos países como Bélgica ya han anunciado que van a alargar la vida de sus centrales nucleares. Está permitiendo también seguir quemando carbón, porque justamente ahora mismo nos encontramos en una crisis energética, pero hay un peligro de que se pueda dar marcha atrás en la ambición justamente por la crisis energética en la que nos encontramos ahora mismo. No, yo creo, sinceramente, por ejemplo, nosotros como país, España, estamos completamente descarbonizados, nosotros tenemos nucleares, el Partido Popular español y el europeo defendemos la vida de esas nucleares, tal y como hemos establecido desde Europa, y lo hemos establecido con unas mayorías desde Europa, y por tanto tenemos que ir hacia ese camino, igual como tenemos que apostar por las renovables, igual como tenemos que apostar por las conexiones de del MidCat hacia Europa, igual como tenemos que mantener buenas relaciones con nuestros socios estratégicos como es Algeria, no como ha hecho el gobierno de España, que ha roto esas relaciones. Y como nosotros apostamos por un mercado global europeo de energéticos, sin diferencias entre estados, para que no haya competencias, ¿no? Por tanto, hay muchas cosas que podemos hacer por el buen camino, pero siempre pensando en los ciudadanos europeos. Les estamos pidiendo muchos esfuerzos. ¿Por qué? Porque es que ahora no podemos pedir lo mismo a los ciudadanos europeos antes de la crisis del COVID, antes de la guerra de Ucrania, antes de la inflación, antes de esa crisis energética, que ahora que lo están sufriendo en sus propias carnes. Y eso es lo único que dice el Partido Popular. Oiga, los objetivos estamos completamente de acuerdo, pero flexibilicemos adaptémoslo en base a lo que estamos viviendo en cada uno de los hogares europeos. Pero esto no significa, al contrario, significa que estamos en la lucha contra el cambio climático y que queremos que Europa continúe liderando en el mundo, como decía César, la lucha contra el cambio climático, para que se sumen Estados Unidos, China, India y todos los países industrializados del mundo a esa lucha que estamos haciendo desde Europa y desde esta casa que es el Parlamento Europeo. César. Bueno, yo creo que España tiene algo que puede enseñar en este caso. Y hablando de lo que puede enseñar la tecnología, la ciencia, la innovación, ahora le damos lugar a Damián Sierra, nuestro embajador, como me encanta llamarlo a él mismo, a mi compañero, que tiene un recorrido también mundial, pero también acá, nacional, sobre novedades tanto genéticas como alucinantes de su mano. Vamos a comenzar este segmento en el programa conociendo el trabajo que realiza el INTA en conjunto también con el INTI para ayudar a todos aquellos productores que se dedican a la reina de los textiles. Estamos hablando nada más y nada menos que de la seda. Estamos en Yerbabuena, en la localidad cercana a San Miguel de Tucumán, y se está realizando el Encuentro Nacional de la Seda con la transformación y el agregado de valor. Han sido convocados productores, artesanos, diseñadores, emprendedores, técnicos profesionales. Estamos finalizando una etapa de trabajo de 4 años dentro de este proyecto Adelante, llevado a cabo por el INTI, junto con el INTA y otras instituciones que pertenecen a esta sociedad de hace 4 años trabajando, capacitando y por sobre todas las cosas transfiriendo el conocimiento, un intercambio de saberes, pudiendo conocernos y la habilidad para esta transformación del material que se denomina la reina de los textiles. En el AMBA se conformó un centro de multiplicación y un banco de germoplasma de Morera. En Santiago del Estero se hizo un centro demostrativo agroecológico y en Salta se empezó a trabajar fuertemente estos años en todo lo que es el rescate y caracterización de especies de mariposas nativas con propiedades textiles, el rescate cultural de una variedad tradicional de nuestro país. En esa instancia lo que estamos haciendo es
dar herramientas para fortalecer esos grupos que ya están, digamos, potenciados desde el apoyo financiero, se compraron equipos, capacitaciones, se ponen en común esos resultados y estamos usándolo también como espacio para empezar a hacer un balance de lo que fueron estos años del proceso y empezar a planificar la agenda futura a partir del cierre puntual del proyecto. Y ahora nos vamos a ir hasta Francia, porque el país galo tiene un problema de electricidad, de energía. Recordamos que la energía nuclear es la más utilizada, pero varias de las centrales nucleares allí instaladas no están funcionando hace tiempo ya por problemas de que, bueno, pasaron los años y no funcionan correctamente. El presidente Emmanuel Macron entonces decidió que el país va a empezar a apostar por la energía eólica. En esta obra de construcción se erige lo que podría ser una solución a las futuras crisis energéticas: plataformas marinas flotantes de energía eólica. Las compañías detrás de este proyecto piloto han invertido 300 millones de euros. En 2023, las plataformas se colocarán en un lugar a 17 kilómetros de la costa. Su capacidad de generar electricidad es 40 veces inferior a las de un reactor nuclear, pero al contrario que las renovables existentes, podría producir energía las 24 horas del día. Los parques eólicos convencionales solo se pueden construir en aguas de hasta 50 metros de profundidad. Las plataformas flotantes se pueden instalar en áreas más lejanas donde los vientos son más fuertes. Podría ser la clave para la neutralidad carbónica. Francia ha sacado a concurso la construcción de 3 parques eólicos flotantes en alta mar, 10 veces más grandes que el proyecto piloto. Esta economista considera muy prometedora la energía eólica flotante, pero los retos son muchos. Francia debería intentar ponerse a la cabeza de este mercado. Se está quedando atrás en parte debido a las trabas legales, pero aún no está claro qué tecnología se impondrá. Hay varias soluciones tecnológicas posibles. Además, se necesita mucho acero para construir las plataformas, por lo que se podría generar un cuello de botella. Francia además tendrá que enfrentarse a competidores como Portugal o Escocia, también interesados por la energía eólica en plataformas flotantes. En cualquier caso, los impulsores de este proyecto buscan convertirse en actores importantes en el mercado internacional. Francia está muy bien posicionada. Son varios los proyectos piloto en construcción y se han sacado a concurso las concesiones. Esperamos que nos adjudiquen los proyectos del mar Mediterráneo y de Bretaña, pero también tenemos en mente mercados como el estadounidense, el chino o el taiwanés. Se estima que esta tecnología tiene un potencial global de 3.500 gigavatios, lo que equivale a la capacidad energética del mismo número de reactores nucleares. Pero habrá que esperar aún. El primer parque eólico flotante de Francia no empezará a producir electricidad hasta 2030. Y en Colombia existe una variedad de papa nativa que es muy resistente al cambio climático, pero tiene un problema: el desinterés comercial que existe en ese país con justamente esta variedad de papa. 3 científicos locales decidieron entonces salir al rescate. Las papas nativas de Colombia se encuentran en la mira de 3 científicos para ser recuperadas del desinterés comercial. Ismael Villanueva, Adriana Sáenz y María del Pilar Márquez, entre otros investigadores, instalaron su campamento base en una pequeña granja de Carmen de Carupa, 100 kilómetros al norte de Bogotá. En una pequeña parcela crecen 38 variedades de papas nativas o ancestrales, y en un laboratorio fortalecen sus pequeñas semillas. En el marco del cambio climático, estas papas pueden ser el acervo genético de genes, valga la redundancia, que no están en esas papas comerciales,
¿sí? Y que pueden tener los genes que resistan, por ejemplo, a todo el cambio climático, a factores bióticos y abióticos. Los cambios extremos de temperatura y las fuertes precipitaciones en esta región, como consecuencia del calentamiento climático, empujaron a muchos campesinos a dejar de sembrar papas. Según Márquez, los compradores prefieren un puñado de tubérculos más convencionales que se venden en los mercados. No es modificación genética para aumentar el rendimiento. Nosotros aquí no hacemos modificación genética. ¿Qué pasa? Que cuando tú eliges una semilla, tú vas al campo y dices, esta semilla tiene muy buena calidad, venía de una planta que mostró unas características muy buenas, no fue tan susceptible a las enfermedades, por ejemplo. Entonces tú coges ese tubérculo y dices, bueno, este es un tubérculo que como semilla tiene muy buena calidad genética, muy buena calidad fitosanitaria, entonces tú inicias de ahí. Las pocas células seleccionadas a punta de microscopio se convierten en plántulas que luego son conservadas durante 3 semanas en frascos de líquido translúcido con nutrientes. Después se ponen en bolsas de plástico en un invernadero y cuando están listas se siembran en las tierras del departamento de Cundinamarca, cuya capital es Bogotá. Y antiguamente todo esto región era papa. Y después ya pues por los tiempos, los veranos, después ya se volvió ganadero todo esto y ya solo se cultiva el ganado y de vez en cuando una huertica de papa por ahí como para el consumo de la casa. La innovación científica es también una alternativa contra las fluctuaciones de los precios y la explosión del costo de los fertilizantes que repercuten en la rentabilidad de las variedades comerciales. Pero además, las papas nativas intentan abrirse camino en la alta cocina. Primero porque soy un amante de los ingredientes locales y los ingredientes que nos generan mucho bienestar. Y las papas nativas es uno de esos ingredientes. Generan bienestar por su alta cantidad de nutrientes, de antioxidantes y de tantas maravillas que contienen. En Sudamérica se cultiva la papa desde hace más de 8.000 años. Según datos oficiales, en Colombia se consumen unos 57 kilos por persona al año. El tubérculo es el segundo alimento más consumido después del arroz. Interrumpimos la recorrida por el mundo porque ya está el balance del primer día en la rueda comercial del dólar soja número 2 y son en solo 24 horas 292 millones de dólares y la tonelada de grano disponible en Rosario se pagó más de 85.000 pesos. La apuesta es que se supere el compromiso inicial de ingresar 3.000 millones de dólares. Hoy empezó, hoy es el primer día y se extiende hasta el 31 de diciembre. Hablar de producción granaria también me permite viajar un poco más, volver a salir de nuestro país y nos vamos a España porque hay un grupo de voluntarios que se dedica a evitar los residuos alimentarios para poder redistribuirlos. En este campo de espinacas, a las afueras de Barcelona, todo el mundo se ha puesto manos a la obra. Ana Gras y un equipo de voluntarios recogen hoy todo lo que pueden. Sus esfuerzos permitirán suministrar alimentos frescos a muchas personas carenciadas de la región. Buah, es que hay mucho, no sé decirte. Yo diría 100 familias mínimo, pero a lo mejor más. Ana Gras trabaja para los espigoladores, los espigadores. Esta organización sin fines de lucro recoge los restos de la cosecha comercial en muchos campos de Cataluña, una práctica más habitual antes de la agricultura industrializada y la introducción de normas estrictas.
Alrededor del 8% de los cultivos del mundo se pierden en la época de la cosecha. En la Unión Europea, las frutas y verduras se rechazan si son demasiado grandes o pequeñas y no cumplen las normas de apariencia. Sí, ahora estamos en un campo de espinacas que no han podido entrar en el mercado porque no había suficiente demanda. Entonces, si no estuviéramos cogiendo estas espinacas, serían alimentos que acabarían perdiéndose, que pasaría, pues, el país pues haría pasar su tractor, ¿no?, para preparar el campo para la siguiente cosecha. Entonces, lo que hacemos aquí es cogerlos, ¿no?, para darles una segunda oportunidad. Solo el año pasado su organización salvó más de 600.000 kilos de frutas y verduras. De este modo, el agua y las emisiones de CO2 invertidas en su crecimiento no fueron en vano. Los productos rescatados llegan a este almacén. Luego se distribuyen a organizaciones benéficas de toda la región. Por la pandemia, la demanda en los bancos de alimentos de España se llegó a duplicar. Ahora, el aumento de los precios y la crisis económica provocada por la guerra de Ucrania ejercen más presión sobre los más vulnerables. Carolina Bonafonte coordina las entregas en el puerto de Barcelona. La población que tenía más necesidad era la que estaba alimentándose peor, porque al final muchas veces nos condiciona el precio de los productos. Y el hecho de poder garantizarles unos mínimos productos básicos de máxima calidad es muy importante para que la salud de estas personas esté en las condiciones adecuadas. Las actividades de los voluntarios ayudaron a impulsar la redacción de un proyecto de ley regional para evitar la pérdida y el desperdicio de alimentos. Recientemente aprobada, la legislación promueve la práctica del espigado como solución. Pronto entrará en vigor una ley similar en todo el país. La fundadora de Espigoladors puso en marcha la organización en 2014. Ahora también dirige un proyecto en las afueras de Barcelona para producir conservas elaboradas con alimentos que de otro modo se tirarían a la basura. Hoy cocinan una receta de calabaza y salsa de manzana. La gente que trabaja aquí ha luchado contra la exclusión. Es un obrador muy pequeño y eso tiene unas ciertas ventajas, pues que las personas que están aquí pueden aprender muchísimas cosas, ¿no? Todo lo que se desarrolla en una gran industria alimentaria que quizás no tendrías la oportunidad de hacer, pero aquí lo puedes hacer todo. Puedes hacer desde una parte más de producción, ¿no?, de manipulación de frutas y verduras, de cocinado, de envasado, de dosificado. Es un trampolín para futuras oportunidades de trabajo. Catalina Morales se trasladó de Honduras a España con la esperanza de un futuro mejor. El trabajo aquí es un salvavidas. Mireia Barba y su equipo la ayudaron a obtener los permisos de trabajo. Ahora tiene un ingreso estable. Como inmigrante, pues no tienes muchas oportunidades de empleo, porque o trabajas así por horas, sin contrato, y pues no te pagan igual, o trabajas de cualquier cosa, de lo que venga, de lo que salga. Sin papel es muy complicado, tanto para mí como para mi hija. Entonces digo, mis planes eran regresarme a Honduras. En los últimos años, alrededor de 50 personas encontraron un trabajo aquí. La financiación se genera a través de la venta de las conservas y con apoyo estatal. Ahora Mireia Barba quiere expandirse. Creamos un modelo de empresa social que quería conectar e impactar sobre 3 problemas o necesidades sociales, que era la reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario, principalmente de frutas y verduras, fomentar el derecho a una alimentación saludable para todas las personas, ¿no?, pero especialmente a los colectivos en situación vulnerable, y en tercer lugar, generar oportunidades laborales para estas personas. Hemos presentado también este proyecto para hacerlo no solo a escala nacional, sino a escala internacional, porque en cada ciudad del mundo confluyen estas 3 necesidades que son motivo de nuestra creación. Un emprendimiento que depende de muchas manos que ayuden. La gente aquí está feliz de contribuir a una economía circular y a la justicia social. Nuestro objetivo a largo plazo es desaparecer, porque esto querría decir que ya no existe, ¿no?, la problemática del desperdicio y tantas otras a las que nos enfrentamos, pero al final esto es una utopía, ¿no?
Los espigadores de Barcelona van a tener mucho trabajo en los próximos años, porque todavía hay muchos campos con abundancia para compartir. ...30 grados en la República Argentina. Estamos llegando al final, pero no me voy a ir sin antes contarte qué pasa mañana. La mínima 21 grados, así prácticamente amanecemos. La máxima 34 grados, con un cielo parcialmente nublado. Ya el miércoles mayormente nublado, lo cual se explica porque a tanto calor se genera más nubosidad. 23 la mínima, 29 la máxima. Y el jueves con un cielo parcialmente nublado y habrá descargas eléctricas, no por lo pronto precipitaciones. Al día que precede el último día hábil de la semana, el jueves, 20 la mínima y 25 grados la máxima. Ahí tendremos un descenso si todo sale como lo estamos analizando. Gracias por estar del otro lado. Termina este lunes, termina el primer día de la semana y del programa exportador que incentiva al dólar soja, la segunda edición de esta medida. Gracias y mañana, que será otro día, nos volvemos a encontrar. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 362 millones de